Bueno, la clase de hoy es sobre el mercado de pulpa y papel, en los cuales vamos a ver eh, cómo está distribuida la oferta y la demanda de pulpa y papel en el mundo, ¿sí? El objetivo de esta clase es por ahí que ustedes tengan un panorama macro de lo que ocurre en el mercado, ¿sí? Sin entrar en demasiado detalle de si tal país o tal otro país produce 2 kilos más o 3 kilos menos, ¿sí? Eh, siempre, siempre tratando de apegarnos por ahí más a cuestiones conceptuales, ¿sí? Cuando digo cuestiones conceptuales es que ustedes no me terminen diciendo, por ejemplo, algo que salió en la clase pasada conmigo, que vamos a plantar caña de azúcar para producir papel. O sea, eso es una cuestión conceptual. No se planta caña de azúcar para producir papel y es algo que ustedes mismos lo dijeron en la clase pasada. ¿Tenemos claro eso? Sí, Sí, En ese marco hay cuestiones que regulan en mayor o menor medida el mercado, ¿sí? Ustedes saben lo que son los commodities, saben más o menos cómo es la dinámica de los commodities, ¿o no? ¿Saben lo que es un commodity, no? ¿Escucharon hablar esa palabra una vez? Sí, escuchamos, pero sí, yo por lo menos no me acuerdo. En economía creo que dimos eso. Claro, un commodity es un tipo de producto que por sus características hay muy poca variabilidad entre sus distintos oferentes. O sea, el petróleo que produzco yo o que produce mi vecino o que se produce en la otra punta del mundo es más o menos parecido y cumple más o menos los mismos parámetros, ¿sí? Sirve más o menos para lo mismo. Puede tener un poco más de azufre, un poco menos de azufre, ¿sí? Pero son reemplazables y por lo tanto se manejan como un mismo producto, como un producto único. Está bien sin diferenciación. ¿Está claro eso? Eso sí, sí, sí. implica, eso implica que haya muchos oferentes en el mundo y muchos demandantes en el mundo. Por lo tanto, ninguno individualmente, ni oferentes ni demandantes, regula el precio de mercado, digamos, el precio al cual se vende en el mercado. ¿Sí? Esa es la característica del mercado perfectamente competitivo y de los commodities en particular. ¿Sí? Después tenemos otras deformaciones de mercado, el monopolio, el oligopolio, bueno, cuestiones de economía, pero bueno, que no vienen al caso. ¿Sí? El mercado puede ser regulado tanto por los oferentes como por los demandantes. O sea, por ejemplo, yo, un ejemplo acá es el tabaco. ¿Sí? O le vendé a cooperativa a CTM o le vendé a almacenes particulares, ¿cómo se llamaba el otro? Tabacos Norte, ¿puede ser? ¿O me estoy confundiendo? ¿Me ayudan, chicos? A ver, ¿saben de lo que les estoy hablando o no? O sea, de dos empresas que son prácticamente las únicas que compran ese producto y por lo tanto regulan el precio de mercado. ¿Sí? Encima te financian la producción y uno está preso, entre comillas, de venderle el producto a ellos. Digo muy entre comillas porque en realidad se firma un contrato previo, digamos. ¿Sí? Ellos te pagan, vos no sos dueño de la cosecha, sino que vos producís para venderle a ellos. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? sí se entiende, profe. Sí, Bueno, y no recuerdo la otra empresa que Tabacos ustedes... Norte, sí. Tabacos Norte que produce Ah, para Marcelín particulares, ¿cierto? Que es la línea Sí, de Philip Morris, si no es, me equivoco. Bueno, no importa, no viene al caso, son datos irrelevantes. Bueno, en definitiva, estas dos empresas regulan claramente el precio del valor del trabajo de mercado. Yo no puedo salir a decir, ah, no, yo no pago ese precio por el trabajo, yo pago menos. Y se me van a caer de risa y no me van a vender a mí, le van a vender a ellos. Lo mismo si yo quiero pagar más, ¿sí? Mucho no podría ser porque ya hay contratos, ¿sí? Bueno, no viene al caso, me estoy yendo un poco por las ramas. En definitiva, en los mercados perfectamente competitivos, ¿sí? Tenemos un grupo de oferentes y un grupo de demandantes, ¿sí? Quienes ofrecen el producto y quienes demandan ese producto, ¿sí? Y en general, la ubicación de las empresas, de las fábricas,
está dada por la disponibilidad de materia prima o por los centros de consumo. ¿Se puede imaginar eso o no? ¿Sí? Sí, Bien. Usted, en el caso de la pulpa y papel, ¿dónde creen que van a estar situadas las empresas o las fábricas? ¿Cerca de la materia prima o cerca de los centros de consumo? cerca de la materia prima. Materia prima. ¿Por qué? Para que sea más barato el transporte hacia la industria, digamos. ¿Por qué? A ver, está bien lo que está diciendo, pero bueno, te olvides que después tenés que transportar el producto. O sea, si te sitúas cerca de uno, te sitúas lejos del otro. ¿Sí? O sea, está bien lo que estás diciendo, pero quiero llegar a una comparación que todavía no se hizo. Creo que es porque te sale más barato transportar después, ¿cómo es? El producto ya hecho, por así decirlo. O sea, porque puedes transportar mayor volumen que transportar la materia prima. Correcto, esa era la comparación que faltaba. Sí, muy bien. Yo por ahí no estoy, como tengo la presentación en pantalla completa, no veo quién está hablando, pero al ángulo la clavaste, ¿sí? Eh, Porque encima los compradores compran grandes cantidades, entonces lo meten en un barco y se lo lleva hasta la puerta de su casa, ¿sí? Y en cambio los que ofrecen la materia prima, es generalmente un raleo de 10 hectáreas, o no sé, digamos, no da para cargar un barco, ¿sí? A eso me refiero. Está bien, perfecta la comparación, ¿sí? Hay casos excepcionales, donde se, las fábricas se ubican cerca de la mano de obra, por ejemplo, cuando son productos mano de obra intensivos, ¿sí? Que consumen mucha mano de obra, la industria textil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, se produce la tela en un lugar, se manda a una parte del mundo donde la mano de obra es muy barata, se confeccionan las prendas ahí y luego se manda de vuelta a la otra punta del mundo. ¿Sí? Otro ejemplo, las zapatillas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ni el consumo ni la materia prima son del lugar donde se produce el producto, valga la redundancia, ¿sí? Donde están instaladas las fábricas. ¿Sí? Pero bueno, son excepciones, pero está claro tenerlo. ¿Sí? Tengan en cuenta que son muchos los componentes que determinan el precio final del producto, ¿sí? Y nosotros estamos teniendo en cuenta solo el flete, ¿sí? Para la ubicación. Otro factor puede ser, por ejemplo, la disponibilidad de agua. O sea, si yo tengo materia prima, pero no tengo un curso de agua, no puedo instalar una fábrica de celulosa. ¿Sí? No puedo instalar una fábrica de papel si no tengo un curso de agua con un caudal lo suficientemente bueno como para que alimente a esa industria. ¿Está claro? Y digo agua, puedo seguir diciendo otros ejemplos, como energía eléctrica. ¿Sí? Bien, en el caso de la industria de pulpa y papel, de pulpa sobre todo, en el caso de la industria de pulpa, se sitúa cerca de la materia prima. ¿Sí? Y la demanda, o sea, la oferta en general está relacionada con la materia prima y la demanda está relacionada con el PBI, que el PBI es el Producto Bruto Interno, que está relacionado con tiene que ver con el poder adquisitivo. ¿Sí? Eh, y me faltó decir algo que ya habíamos mencionado en la clase pasada respecto a la oferta, que si yo sitúo la fábrica cerca de la materia prima, voy a producir en función de la materia prima que haya disponible en ese lugar. Es una obviedad lo que estoy diciendo. Pero yo no puedo elegir, yo voy a plantar voy a instalar una fábrica de eucalipto y me voy a poner en América del Norte, por ejemplo. ¿Sí? Porque no hay eucalipto allá, o no por lo menos con las tasas de crecimiento que hay en Brasil, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, el clima también va a determinar el clima y el suelo van a determinar si me puedo instalar en una determinada región o no. Y la disponibilidad de agua también, por ejemplo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí, sí. Bien. Ustedes me interrumpen, chicos, porque yo les estoy hablando de cosas que ustedes, de cuestiones productivas de madera, ustedes son más duchos que yo, ¿sí? Así que
Me interrumpen cuando quieran y aportan cuando quieran, ¿sí? Bueno, acá lo que vamos a hacer es analizar los mercados de distintos tipos de pulpa de papel, pulpas y papeles y cartones, ¿sí? Una característica que tienen los commodities es que tienen un precio que es muy fluctuante, ¿sí? Varía mucho. No solo eso, sino que están atados a otros commodities, ¿sí? Es bastante loco lo que estoy diciendo, pero en general, en las épocas de crisis, como por ejemplo ocurrió durante la época de pandemia, también ocurrió acá en la época del 2008-2009, como ven este pico, este valle, mejor dicho, en, en el gráfico, eh, hubo ahí una crisis mundial que derivó en la caída en los precios de todos los commodities, ¿sí? Ahora, durante el año pasado, no sé si se acuerdan, el precio del petróleo llegó a tener valores negativos. ¿Recuerdan eso o no? A poco ya, pero algo. ¿No? Bueno, voy a buscar la nota después y la voy a compartir del año pasado, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué el petróleo llegó a tener valores negativos? Porque las fábricas, o sea, las fábricas entre comillas, los pozos, las perforaciones no pueden dejar de funcionar. Parar un pozo, o mejor dicho, reactivarlo, cuesta muchísima plata. Entonces los pozos no tienen mucha capacidad de regular la producción, ¿sí? Entonces siguen produciendo, siguen produciendo, siguen produciendo, siguen produciendo y después se almacenan, ¿sí? Se almacena a la medida que se puede almacenar, porque cuando llegaste al límite de la capacidad de almacenaje, te lo tenés que sacar encima sí o sí. Y con el petróleo lo que ocurre es que en general uno compra un contrato o uno hace un contrato de compra de determinado número de barriles en tanto tiempo. Entonces yo hoy el precio del petróleo es, no sé, $100 el barril, no tengo idea, $40, no tengo idea, eh, pero en realidad yo estoy comprando para dentro de 30 días, por ejemplo. ¿Sí? Ese barril a mí me va a llegar dentro de 30 días. Entonces, en la medida en que se pueda almacenar en los productores, es decir, en los pozos petrolíferos, en los pozos, digamos así, en los tanques que están cercanos a los pozos, o en las refinerías, no hay tanto problema. La demanda y la oferta más o menos se van regulando, ¿sí? Pero cuando están saturados ambos, ninguno quiere el petróleo. O sea, y no se puede parar de producir en sí. Entonces, yo, yo individualmente digo, bueno, yo voy a bajar el precio del petróleo para que me compren, ¿sí? Y capaz que vendí un barril o dos barriles más. Pero ¿qué pasa? Del otro lado, dicen, yo no puedo almacenar más, entonces no voy a comprar. Y yo digo, pero capaz que si yo bajo más el precio, capaz que si me compran, y bajo más el precio. Y del otro lado me dicen, pero no te puedo comprar. Y así baja el precio y baja el precio y baja el precio. Y el año pasado llegó a un punto en que atravesó la barrera del cero y llegó a un valor negativo. Es decir, se estaba pagando para que la gente se lleve los barriles. Dicho mal y pronto, ¿no? Así muy de forma conceptual. ¿Por qué? Porque en realidad no había quien se lleve esos barriles. Y no estamos hablando de que entre nosotros vamos a hacer una fila y vamos a comprar 10 barriles, no. Estamos hablando de miles de millones de toneladas o de cantidades abismales que no cualquiera entra al mercado a decir, yo voy a comprar 100.000 barriles, porque después te lo llevan a tu casa, si no. ¿Sí? Y muchos de los que compran y venden barriles que especulan, no tienen refinerías, pero especulan con el precio. Compran hoy y venden mañana. Pero si no llegan a vender mañana, te lo llevan a la puerta de tu casa y ¿qué haces? ¿Sí? Entonces, eh, está muy piola, digamos, si uno compra, si uno tiene la certeza de que lo va a poder revender más cerca de la fecha donde vence ese contrato, ¿sí? Pero no siempre es así. Así que bueno, me fui un poquito por las ramas, pero quedó explicado por qué estas fluctuaciones. ¿Se entiende esto o no?
Sí, más o menos sí se entiende. Y un caso contrario, ¿no se imaginan ustedes cómo puede ser un caso contrario? Por ejemplo, si se está por abrir una fábrica de pulpa, se está por abrir una fábrica que vende 1 millón de toneladas, por ejemplo, o no, más incluso, 1,5 millones de toneladas por año. ¿Qué creen ustedes que puede ocurrir? ¿Subiría el precio de la materia prima? Subiría el precio de la materia prima. Podría ser, porque va a demandar mucha materia prima. En realidad yo me estaba refiriendo al producto, pero bueno, podemos analizar de la materia prima también. Subiría el precio de la materia prima. Siempre y cuando estemos hablando de un mercado perfectamente competitivo. Ojo ahí, porque lo que hablábamos la vez pasada era que, por ejemplo, Alto Paraná eh, no es dueño del 100% de las plantaciones, pero es dueño de un porcentaje tan importante que regula el precio de mercado. ¿Sí? Si nosotros tenemos una única industria que compra, y yo tengo raleo, ¿y a quién le voy a vender? Y le voy a vender a esa industria. O sea, no tengo muchas más opciones. ¿Sí? Entonces, el que fija el valor es esa industria. Ahí hay un monopolio, no estaríamos hablando de este mismo caso. ¿Sí? Pero bueno, hablando hipotéticamente que tuviésemos muchas fábricas de celulosa, o de pulpa, mejor dicho, y muchos oferentes de materia prima, podría ser que suba el mercado, ¿sí? Que suba el precio. ¿Sí? Y con el valor de la pulpa, ¿qué va a ocurrir? Yo papelero, yo que produzco papel, ¿cuál va a ser mi razonamiento? Yo compro pulpa para producir papel. A ver, ¿quién dijo recién que el precio de la materia prima iba a subir? Yo, pero estaba pensando y no sé si, no me animé a tirar golazo, pero si vos tenés, digamos, una fábrica que produce 1,5 millones yo me tiraría más que esa empresa o esa fábrica empezaría a fijar el precio de la pulpa, digamos. No, 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 no. 1 millón no te da para fijar el precio mundial. ¿No? No, no, no. Ah, por eso dije que iba a tirar golazo y no me No, pero, animé. pero escúchame, está bien, es este lugar para tirar golazos, o sea, porque justamente lo que estamos haciendo acá, no estamos hablando de que yo le voy a transferir todos los conocimientos y eso va a llegar a la cabeza de usted y usted pasado mañana rinden el examen y aprueban. No, acá tenemos que construirlo y tenemos que discutir. Y si vos tenés esa duda o ese conocimiento, ¿sí? Ese razonamiento que vos estás haciendo es válido, ¿sí? Aunque tu conclusión sea errónea porque te faltan datos, ¿sí? Pero es acá el momento para hacer esa, esos análisis, ¿sí? Bueno, pero no regula 1,5 millones de toneladas adicionales, no me da como para que yo tenga un poder de mercado para fijar el precio de mercado, ¿sí? Pero no dejan de ser 1,5 millones de toneladas adicionales que se empiezan a ofrecer que antes no estaban. ¿Cómo creen ustedes que eso va a impactar en el precio del producto? Hola, profe. Alguien habló, pero le escucho muy, muy mal. Hola. Sí, Abraham, ¿ibas a hablar? Depende de qué tan competitiva sea la papelera nueva, dice
Facundo. Bueno, dos cosas, Facundo. Por un lado, papelera produce papel, ¿sí? Estamos hablando de fábrica de pulpa. Tratemos de no llamarle con ese nombre, por un lado. Por el otro lado, habíamos dicho que una característica de en los mercados perfectamente competitivos era que todos los productos eran más o menos iguales. ¿Se acuerdan? O sea, por lo menos el producto, las características del producto son muy parecidas. ¿Está bien? Entonces, la pulpa que produce esta nueva fábrica va a ser parecida a la pulpa que produce otra fábrica que ya está instalada. Con esta respuesta, Facundo, Podemos, sí, podemos hablar sobre ley de oferta, nada más. O sea, referido a que si aumenta la oferta va a variar el precio. En total, o sea, no sé, me imagino yo que la ley de oferta y demanda, mayor oferta. es que sí, claramente, para que veo quién me está hablando. Me está hablando, ay, yo no sé quién me ha hablado. ¿Quién me habló? ¿Sonia puede ser que me habló? Sonia, sí, sí. Sonia. Sonia, perfecto, es por ahí. Entonces, si aumenta la oferta de un producto, ¿qué pasa con el precio? El precio va a Disminuye disminuir. El en precio un va a disminuir, mercado. correcto, correcto, Sonia, y bueno, Franco también. Ahora bien, yo, productor de papel, ya sé, porque leí las noticias, ya sé que dentro de 2 meses se va a abrir una fábrica, que ya están haciendo las pruebas y se va a poner en funcionamiento. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a comprar hoy sabiendo que dentro de 2 meses baja el precio. No, espero a que se abra la fábrica. Correcto, en la medida que yo pueda estoquearme, o que yo tenga stock, mejor dicho, que yo pueda continuar produciendo sin necesidad de comprar, no voy a comprar. Voy a comprar lo mínimo indispensable para seguir produciendo, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está bajando la demanda también. O sea, aumentó la oferta, pero también está bajando la demanda porque todos los fabricantes de papel opinan más o menos lo mismo. Que si dentro de 2 meses va a estar más abajo, ¿para qué voy a comprar hoy? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa con el precio de vuelta? Bueno, sí. Vuelve a bajar, ¿no? Vuelve a A bajar. bajar. Baja todavía más, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las fábricas de pulpa? Tienen un stock adicional porque no pueden vender. Entonces, ¿qué pasa con el precio? Vuelve a bajar. ¿Se Baja. entiende? Sigue bajando, es un círculo vicioso. ¿Entendés? Y en la medida en que y ahí está, todo está determinado por un lado, la capacidad de stock y la capacidad financiera de poder resistir a esa situación. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, Ahora sí. en la medida en que uno tenga capacidad de estoquearse, y tenga capacidad y barra o tenga capacidad financiera como para no vender el producto y poder aguantar 2 meses sin vender el producto, bueno, en ese marco uno tiene está más holgado para tomar decisiones. Pero de lo contrario, ocurre lo que ocurrió con el precio del petróleo, ¿sí? Y ocurre lo que ocurrió con el precio de la pulpa y con el precio de cualquier commodity. ¿Se entiende? Entonces se dan estos picos, por ejemplo acá, que de junio, ponele julio de 2008 a noviembre de 2008, o diciembre, diciembre, o enero, en menos de 6 meses, tuvo una caída del 50% del valor, aproximadamente, un poco menos, un 40% del valor. Eso es una locura, es muchísimo. Imagínense hoy está vendiendo un producto y que dentro de 3 meses esté valiendo el 40% de ese valor. Es muchísimo. Y acá alguien habló de competitividad más arriba, que era, estoy leyendo el chat, Facundo, había hablado de la competitividad. ¿Qué creen que va a ocurrir cuando baja así el precio? O sea, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo, ¿Qué hace la competitividad? Y tiene relación con esto que yo le estaba mencionando, con la espalda y con la capacidad de aguantar y demás. Y yo creo que
ahí en ese sentido, o sea, si baja el precio, todas las fábricas o empresas se obligarían a bajar el precio, pero si llega un punto donde a una ya no puede, eh, no sé cómo terminar, pero tendría que soltar ya esa mercancía, digamos, porque sería almacenando sin tener la posibilidad de vender o algo así. Tendría, pero no va a poder seguir bajando el precio, decís vos, porque sus costos no le dan. ¿Vos te estás refiriendo a una fábrica de pulpa? ¿O un comprador o un vendedor te estás refiriendo? Yo lo miraba desde el vendedor. Desde el vendedor, una fábrica de pulpa, ¿cierto? Baja el precio, tanto que baja por debajo de mis costos, ¿cierto? Y en ese caso, ¿yo qué Claro, tengo que hacer? Yo, esa fábrica, ¿qué tiene que hacer? Tiene que vender, sí o sí. pero no puede vender porque sigue bajando el precio. Él dice, no, yo te vendo acá, por ejemplo, vamos a mirar este gráfico, ponele que el precio de costo de esa industria sea $600, ¿cierto? Dice, no, yo vendo a 600, a menos que 600 no me conviene vender. Y se te van a reír en la cara, te van a decir, no, ¿qué va a vender a 600 si allá afuera están vendiendo a 560? ¿Y qué vas a hacer? Claro, y ahí tenés que aceptar un margen de pérdida, digamos, si querés Ah, vender y bajarlo. porque esa industria individualmente no determina el precio del mercado, no determina el precio de venta, no lo fija ella sola. ¿Está bien? Entonces, en ese marco, en las crisis, terminan quedando afuera o produciendo a pérdida o sufriendo las consecuencias, o mayoritariamente, mejor dicho, las empresas que son menos competitivas, es decir, las que tengan costo de producción más alto. ¿Se entiende? Son las primeras que van a quedar afuera. ¿Por qué no se funden las multinacionales, o es difícil que se fundan las multinacionales? Y porque primero se funde todo el chiquitaje. Y cuando se funde el chiquitaje, lo que pasa es que esas empresas generalmente absorben las porciones del mercado que abastecían esas empresas más pequeñas. Y ahí se redistribuye el capital, etcétera, etcétera, y se concentra, en general se concentra el capital. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, sí, se entiende. Y se O sea que entiende, esas empresas grandes son las que fijan los precios. No. eh, más o menos, no individualmente, o sea, no individualmente, pero lo que termina ocurriendo es que Claro, vos claro. sí, ok, perfecto. Pero lo que voy es eso o sea, como que las más chiquitas, las más chicas son las que tienen que amoldarse a las más grandes, a las multinacionales. Correcto. Lo que ocurre es que, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que produce a $600, no le conviene vender por menos. Entonces, o vende a pérdida con la esperanza de poder recuperar dentro de poco tiempo, o tiene que cerrar. ¿Sí? Y si cierra, ¿qué pasa con la oferta? Disminuye la oferta, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, disminuye la oferta y se equilibra el mercado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que todo arrancó con una fábrica nueva que aumentaba la oferta? ¿Sí? Llegado el caso, una fábrica pequeña cierra, disminuyendo la oferta y se equilibra el mercado nuevamente. ¿Está bien? Sí. ¿Se entendió? Bueno, Sí, entonces, sí, se entendió, sí. ¿les parece si dejamos acá y arrancamos una nueva sesión? Bueno, sí, Vamos a ver vi que Ok, sí. la semana que viene usamos la cuenta de la facultad. ¿Sí? Ok, ok. vale. Iniciamos con el mismo link.